Hola, amadas, qué enorme bendición poder estar aquí un jueves más, qué enorme bendición poder reunirnos, vernos a todas, las puedo invitar a que puedan tomar su asiento, su lugar. Y qué privilegio y qué bendición tenemos de poder acercarnos delante de Dios, de poder venir con un corazón contrito, humillado. Me encanta justo la semilla que estamos viendo es humildad y mansedumbre. Déjenme hago esto más para acá. Ya. Estamos en nuestra semilla que es humildad y mansedumbre, y la verdad es que como el Espíritu Santo viene hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, cómo Él viene a traer esa palabra de bendición que viene a transformar todo. Y yo quiero iniciar contándote que cómo la humildad y la mansedumbre es algo que hoy nos hace falta como generación, como mujeres. Creo que es algo que ciertamente hay una carencia, pero que hoy nosotros nos tenemos que levantar como en ese llamado entendido que es el propósito de Dios, que podamos caminar siendo mujeres humildes, siendo mansas, que nuestro temperamento, nuestro carácter, todas aquí tenemos temperamento, tenemos carácter, pero que sobre él reine Cristo, no nosotras mismas, sobre él reine Cristo. Y hace unos días vi una película, ahorita no me acuerdo el título, pero creo que es Jack Black el que sale en esta película, y la película trata de que él era súper superficial, o sea, que él todo lo veía con la parte superficial, veía la parte de cómo la mujer hermosa, superficial, casi modelo de categoría, o sea, de catálogo, hasta que tiene un momento en el que se encuentra en el elevador con un coach motivacional, y entonces cuando empieza a contarle de su mujer ideal, él le dice, es que estás como que, le dice, estás zafado, o sea, de que estás viendo solamente pura vanidad, ¿no? Te estás llenando de pura vanidad y no te estás abriendo, ¿no? Entonces tiene un momento con este coach que a él le empieza a cambiar la manera en la cual ve a las personas. No sé si alguien ha visto esta película, pero hay un momento en el que él empieza a ver a las personas por lo que estaba en su interior, no por la apariencia física. Entonces de repente, cuando se supone que había una chava que era guapísima, pero su interior estaba totalmente podrido, él ya no veía a la chava como una chava bonita, sino que su reflejo era que era horrible, que era una persona fea por lo que aparentaba. Y esta parte yo me llevaba a hacer ese rayos X, donde podamos nosotras verdaderamente hoy decirle, Espíritu Santo, que podamos ver lo que hay en nuestro interior, no en el que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, sino que verdaderamente podamos hoy enfocarnos en esa radiografía, ese escáner que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestro corazón, en nuestra vida, porque Él quiere traer una transformación a nosotros. Y si algo quiero que te lleves el día de hoy con este mensaje, es que a Dios lo que más le agrada es un corazón humillado. Humillado. Y hoy tenemos muchas cosas que nos hacen ver la humillación como derrota. O sea, creo que eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el mundo nos ha hecho creer o pensar que el estar humillado tiene que ver con un estado de derrota. Incluso hasta lo vemos en muchas películas, o vamos a Historia Universal, lo que quieran, cuando ganaban una guerra, el pueblo que fue conquistado tenía que humillarse ante los que llegaban contra ellos y acababan con ellos y arrasaban. Pero creo que esta palabra verdaderamente tiene una profundidad mayor, y es donde el Espíritu Santo nos quiere llevar hoy, porque el humillarnos requiere saber que nosotros tenemos a alguien por encima de nosotros. Y quiero que me acompañes a Filipenses 2 del 1 al 11, que va a ser nuestro versículo para el mensaje del día de hoy. Y dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Te quiero invitar a que podamos orar. Y precioso Espíritu Santo, yo te pido que el día de hoy tú hables a cada corazón que estamos aquí, Jesús. Que tú traigas, Espíritu Santo, tu palabra que es verdad, que tú vengas y traigas ese compromiso, Jesús, a caminar cada vez más como tú, a menguar para que tú brilles en nosotros. Hoy quitamos cualquier distracción, cualquier cosa que se había querido levantar, cualquier pendiente que traigamos en nuestra cabeza, para enfocarnos en la palabra que tú quieres hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Espíritu Santo, hoy te pedimos que escudriñes nuestro corazón. Queremos ser transformadas por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como te dije, este versículo va a ser nuestro versículo ancla para todo este mensaje. Entonces lo voy a dividir en dos partes. La primera va a ser del verso del 1 al 4 y la siguiente del 5 al 11. Entonces la verdad es que a mí me llamó mucho la atención cómo empieza del 1 al 4, ¿no? Porque si nos damos cuenta dice, si hay, ¿no? Se dieron cuenta, dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay consuelo de amor. Y yo creo que aquí hay. Todas tenemos un encuentro con Cristo. Todas tenemos ese encuentro con el amor de Dios, tenemos ese consuelo de Dios, pero es imposible que exista ese mismo sentir si yo no camino en Cristo. Es imposible que nosotros caminemos, digamos que caminemos en el amor de Cristo, pero no conservamos lo que dice la palabra. No sé si me estoy dando a entender con a lo que voy. Cuando yo leí esto me llamaba mucho la atención porque dice, si hay en nuestras vidas, por eso es esa radiografía personal, si hay en nuestras vidas una relación personal con Cristo, entonces ¿cómo debemos caminar? Si hay consuelo en Dios, si hemos recibido el consuelo de Dios, si hemos recibido su amor, si hemos caminado en su compasión, entonces ¿cuál debe ser el resultado? Eso quiere decir que si yo me estoy moviendo en contra del propósito de Dios, siempre me va a llevar a muerte. Pero si vamos viendo como este escáner o este desglose de este menú de Filipenses 2, antes de hablar de Cristo, o sea, de cómo Cristo se humilló, tiene que ver con esa parte de qué es lo que nos toca a nosotras. ¿Cuál es la responsabilidad que hoy tú y yo tenemos? Porque hoy no podemos hacernos como que no conocemos. O sea, no podemos caminar como si no conociéramos lo que dice la palabra de Dios. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo lo puse como estas 4 palabras, pero si lo podemos ver, dice que cuando hay esa comunión con Cristo, cuando caminamos en el consuelo del amor de Dios, cuando hay comunión con el Espíritu Santo, cuando hay afecto, cuando hay compasión, entonces podemos caminar en el mismo sentir, nos conservamos en el amor de Dios, unidos en el Espíritu y dedicados a un mismo propósito. O sea, a mí esto me volaba porque nos lleva a esa parte de, muchas veces decimos, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado en esta tierra? Y yo te quiero decir, tener el mismo sentir de Cristo, entonces eso tiene que ver con ser. ¿Cómo está nuestro ser? Nuestro ser tiene que ver con nuestra manera de actuar. No sé, yo cuando veo el ser o la palabra ser, tiene que ver con cómo estamos actuando hoy, cómo es la manera en la que respondemos, cómo respondemos ante los problemas, ante las dificultades, ante algún momento en el cual pasa algo que nos sacude, cuando nos ofenden. ¿Estamos respondiendo como Cristo o estamos respondiendo en nuestra carne? ¿Por qué? Porque lo más importante tiene que ver que cuando caminamos en Cristo, cuando tenemos esa llenura del Espíritu Santo, algo tiene que cambiar en nuestras vidas. No podemos ser iguales. Entonces tiene que ver con
tener el mismo sentir, ser del mismo sentir. Entonces, el primero es ser del mismo sentir en Cristo. El segundo es conservarnos en el amor de Dios. Y yo te puse esta palabra, conservación, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención esta palabra, porque ¿qué tiene que ver con conservar? Conservar tiene que ver con guardar, ¿no? Como con proteger, con preservar. Esa palabra justo es la que tenía, preservar. ¿Y preservar qué tiene que ver? Hoy vemos muchos alimentos que si no se ponen los químicos que se les tienen que poner, se echarían a perder a la nada, o sea, a la nada. O sea, yo hoy tengo prohibido comer cualquier lácteo que no esté pasteurizado. Porque, o sea, ¿por qué? Porque hay cosas que hacen que las cosas duren más. Preservar tiene que ver con guardar esa imagen tal cual es, como no alterarla. O sea, si yo altero algo, ya no funciona. O sea, no sé si habían escuchado, pero dicen que la Coca-Cola hoy no sabe a lo que sabía la primer Coca-Cola. Igual dicen que hay un lugar que está en Nueva York, en Estados Unidos, que tienen la fórmula de la Coca-Cola original. Y la gente va a su fórmula de la Coca-Cola original porque no es la misma que hoy nosotros consumimos. O sea, sigue teniendo la misma marca, sigue con los mismos colores, a lo mejor la misma identidad del corporativo, pero algo cambió. ¿Por qué cambió? ¿Por qué no siguieron caminando con esa fórmula? Pues a lo mejor era más cara, pero el tema es cómo hoy nosotros debemos tener cuidado de no tener el título de cristianos, no tener nada más el tema de la apariencia de vengo el domingo a la iglesia, pero lo que está dando el resultado no tiene una esencia de verdaderamente ser cristiano. O sea, así como esta fórmula de Coca-Cola, o sea, si algo se altera, ya no vas a ver igual. Entonces, en esta parte tiene que ver con conservarnos, pero dice en el amor de Dios. Es en el amor de Dios. Dice, o sea, y vemos un buen de versículos, ¿no? Dice, el amor echa fuera todo temor, o sea, vemos versículos que nos hablan de verdaderamente el amor. Por amor, Dios entregó a su único Hijo. O sea, es la esencia del amor de Dios lo más importante. Pero hoy, ¿qué es lo que el enemigo quiere atacar en nuestras vidas y nuestros corazones? Nuestra identidad. ¿Y cómo empieza eso? Con la falta de amor y afecto. Cuando nosotros no nos sabemos amados por Dios, híjole, ahí se va todo a la basura. De hecho, lo vimos hace poco que estuvimos leyendo en Lucas, ¿no? Cuando Jesús es llevado al desierto, pero primero vemos cuando a Jesús lo es bautizado, que se abre el cielo y ¿qué es lo que dice? Este es mi hijo. ¿Qué pasa en el desierto cuando está Satanás tentándole? Si eres hijo de Dios. ¿Con qué lo estaba tentando? Con su identidad. Y creo que el principal problema que hoy vivimos es que el enemigo quiere venir a atacar nuestra identidad, también en la manera en la cual nosotros nos sentimos amados por Dios. Y muchas veces nosotros ponemos ese amor de manera subjetiva a cómo me siento, a cómo estoy viviendo, a lo que pasa a mi alrededor, o que de repente vemos todo lo que es malas noticias y no vemos el amor de Dios, que es más grande, su fidelidad, que es más grande. Creo que estamos muy distraídos. Mi amada, creo que estamos muy distraídas. Y estamos tan distraídas porque hoy vemos todo lo que dicen las noticias, está que algo está mal. Pero cuando leemos la Biblia y leemos cada promesa, yo veo, sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, es mayor el panorama de lo bueno que de lo malo. Pero ¿dónde estamos poniendo nuestro enfoque? ¿En lo que Dios tiene que decir de nosotras o en lo que el mundo tiene que decir de nosotras? Y eso tiene que ver con conservar el amor de Dios tal cual es el amor de Dios. Y en esta parte también quiero hacer un paréntesis. El amor de Dios es inmenso, llevó a Jesús a la cruz, pero también el amor de Dios es como el de un padre que también nos corrige. Y tenemos que también la palabra de Dios nos viene a confrontar, y eso también es amor. O sea, creo que a veces pensamos que el amor es como si todo lo solapara, ¿no? Como si fuera todo te apapacho. Y no, el amor de Dios también nos lleva
a ser confrontados para que verdaderamente caminemos en Jesús y que haya una transformación. El tercero es unidad. Y si lo vemos, dice unidad en el Espíritu. Y me encantó hace ratito que estábamos atrás, que empezaron a hablar de justo lo que estamos leyendo en Amor por la Palabra. Y mi mamá hacía este paréntesis, qué hermoso que nos estamos moviendo en unidad. Amada, no debería ser una carga el que estemos leyendo la palabra de Dios o que estemos leyendo como iglesia hoy el Evangelio de Lucas. O sea, yo puedo decir, ay, sí, es que yo tengo otros planes, sí, pero movernos en unidad nos hace caminar en el mismo sentir. Es como si todos los engranes estuvieran funcionando de la manera correcta. O sea, si yo hago una silla, cada proceso de la silla para hacer silla necesita caminar en unidad para hacer silla. Si de repente uno dice, es que yo no quiero ser silla, quiero ser mesa, ¿qué va a pasar? Se va a romper, no va a funcionar. Y a lo mejor tiene un muy buen llamado de mesa y qué bendición, pero que vaya a buscar ese llamado de mesa a donde hay más mesas. Pero si Dios te está llamando en un momento, ¿cómo estamos respondiendo a ese llamado de caminar en unidad? O sea, de caminar en unidad. Si lo vemos cuando Pablo les escribe a las iglesias, le escribe a la iglesia de Éfeso, es a la de Éfeso. O sea, imagínate que, y le escribe a la de Corintios, imagínate que el de Corintios dijera, no, me queda más la palabra de Éfeso. Diríamos, no, o sea, tú estás en esta zona, estás en este lugar y esa palabra te tienes que mover en unidad y así también trabajamos en unidad como todas las iglesias, como un mismo cuerpo. Porque tiene que ver con esa parte de responder en unidad. Dios se mueve en unidad. Dios se mueve donde hay orden. Y el orden tiene que ver con unidad. ¿Qué hizo el Espíritu? Dice que cuando la tierra estaba desordenada en vacía, se tuvo que ordenar. Dice, sí, se tuvo que ordenar. Y hoy el Espíritu Santo también nos está llamando a ordenarnos. Ordenar nuestras vidas. Y ese ordenar tiene que ver con unidad, unidad. Y el último es dedicación. Dice que estaban dedicados a un mismo propósito. Ahora, este está muy ligado con el de unidad, porque si yo no camino en unidad, ¿cómo me voy a poder dedicar al mismo propósito que mis hermanos? Estaría caminando como literal, como cojo, ¿no? No tendría ningún sentido. Con una llanta ponchada, ¿no? Si yo digo, es que me quiero dedicar a servir y quiero dedicarme a caminar predicando, quiero hablar de Cristo, pero no me estoy moviendo en unidad, es como si la llanta de nuestro carro, una de las llantas estuviera ponchada y queremos llegar, vamos a terminar amolando el carro. Pero la dedicación tiene que ver también con ese vivir un mismo propósito. Y el mismo propósito no lo da una agenda humana, lo da lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que todas aquí, de nuevo, yo creo que aquí hay mujeres que han tenido un encuentro con Cristo y que sí hay una comunión con Dios, que sí hay comunión con el Espíritu, y por eso este llamado de ser, conservar, unidad y dedicación. Ese es nuestro llamado. Y esto me volaba en gran manera, pero también vemos otra parte que es una exhortación. O sea, nos hace una exhortación del verso 3 al 4. Y si nos damos cuenta cuál es esta exhortación, dice, no hagan nada por egoísmo, no hagan nada por vanagloria y hagan todo con actitud humilde. O sea, nos damos cuenta que son 3 puntos. No hacer nada por egoísmo, vanagloria, pero que hagamos todo con una actitud humilde. ¿Y qué es humildad, no? O sea, yo veía esta parte de, pues, ¿qué es humildad? Porque si nos damos cuenta nos da 2 advertencias de qué no hacer, pero lo que sí debemos hacer es caminar en humildad. Y humildad en hebreo viene de la palabra anava, que tiene que ver con ser humilde, manso, pobre. Y la raíz de esta palabra también en hebreo es aná, que significa ser afligido, doblegarse o ser humillado, implicando una disposición a someterse y a no dejarse llevar por el orgullo y la arrogancia. Entonces a mí me llamó mucho la atención este significado porque dice someterse y no dejarse llevar por el orgullo y la arrogancia.
Y hace ratito veníamos hablando mi mamá en el carro, y mi mamá y yo en el carro, me decía como cuando eres niño es muy fácil seguir como instrucciones, ¿no? Es muy fácil caminar con esa dirección. Pero ¿qué pasa cuando vamos creciendo? Yo creo que cuando vamos creciendo el problema es que la sociedad en la que vivimos nos llena de egoísmo, de pensar que nosotros nos controlamos a nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos controlamos a nosotros mismos? Pues todo lo que pasa es desorden. Pero hoy vivimos en una sociedad donde cree que el control de la vida personal tiene que ver con la responsabilidad de uno. Pero cuando nosotras somos entendidas que nosotras recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nosotras no nos podemos gobernar por nosotras mismas. Por eso tiene que ver con esta parte de someternos ante Dios, someternos ante quién es Él y vivir bajo su guía. Y de ahí todo se nos va a hacer mucho más fácil. Todo se nos va a hacer mucho más sencillo, porque va a ser más fácil escuchar su voz, va a ser más sencillo comprender lo que Él tiene que hablarnos, lo que Él quiere decir, pero también va a ser mucho más sencillo dominar nuestras emociones, porque si yo estoy bajo el control de mis emociones, híjole, o sea, vamos a estallar. Pero cuando nosotros vivimos vidas humilladas delante de Dios, que se rinden delante de la presencia de Dios todos los días, ¿qué va a pasar? Que va a ser muy fácil que al principio que queremos reaccionar en la carne, el Espíritu nos va a decir, te estás equivocando, ¿no? Le estás regando. Regresa a ese lugar en el cual tienes que estar. Regresa a ser cada vez más como Jesús. Ahora, el ser humildes tiene que ver con una actitud del corazón. Es una actitud del corazón. Y si vemos, y lo hemos estado leyendo, pero algo que Jesús confrontaba de manera continua, y lo estuvimos leyendo en los evangelios, era la actitud del corazón, la dureza del corazón, ¿no? O sea, porque no pudo hacer milagros a causa de las durezas del corazón. O sea, el corazón también del joven rico, ¿no? Un corazón totalmente que estaba lleno de más de sus riquezas que el querer seguir a Dios, ¿no? Entonces, verdaderamente hay una confrontación con cómo está nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón. Por eso iniciaba con el ejemplo de esta película, ¿no? O sea, a veces nos dejamos ver mucho por la parte superficial, pero si viéramos por cómo está lo interior, verdaderamente nos acercaríamos a esa persona, verdaderamente nuestra vida sería agradable para las personas que nos rodean. Por eso es este llamado a Cristo, cambia mi corazón, humillar nuestro corazón. La palabra dice que el corazón es engañoso. O sea, y el corazón va a querer maquinar hacia todo lo malo. El orgullo va a querer llevarnos hacia todo lo que nos lleva a perdición. Filipenses 2, del 3 al 4 dice, no hagan nada por egoísmo, te lo vuelvo a leer, o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Yo lo pondría que esto es la definición de humildad de cómo tú y yo nos tenemos que comportar hoy. O sea, si hoy lo podemos resumir, hoy podríamos ver y podemos subrayar que esta es la verdadera definición de la humildad en la que nosotras nos tenemos que comportar. Dice que cada uno de nosotros consideremos al otro más importante que a nosotras. La necesidad del otro más importante que nuestra necesidad. Y esto creo que es totalmente en contra de lo que nos enseña el mundo. Primero es enfócate en ti, primero sana tú, ¿no? Y hoy aquí es que nosotras podamos entender que el llamado en Cristo es menguar, pero también ese llamado de ser servidoras. Y eso verdaderamente tiene que ver con humildad. Jesús mismo también lo leíamos, ¿no? Dice, el que quiera ser el primero, sirva. Y a veces de repente queremos los títulos de honor, pero no estamos dispuestos a servir. Queremos más ese título de ministro, profeta, pero no queremos verdaderamente servir. Jesús mismo lavó los pies de sus discípulos. Humildad. Y hoy eso es lo que
el Espíritu Santo quiere que se forme en nosotros, que no haya ese considerarnos mayor al que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, hasta incluso hasta nuestros vecinos, a la gente con la cual nos encontramos día con día, sino que haya ese sentir que hubo en Cristo, despojarnos de nosotras, de nuestros intereses, de nuestra agenda. Creo que ahí va mucho para todas, ¿no? Pero yo lo hablo en especial, a veces hay tantas cosas que hacer en nuestra agenda que si fuéramos, yo creo que más sensibles a la voz de Dios, diría, despójate tantito de eso y enfócate en lo que te toca. Y creo que hoy debemos también tener ese llamado a responder. Entonces, encontramos en Filipenses 2, del 3 al 4, literal, el significado de humildad. Como esa parte, como literal la guía, como el Waze hacia cómo debe ser nuestra humildad, cómo debemos comportarnos de manera humilde. Y ahora vemos algo que me llama mucho la atención, que dice, no hagan nada por egoísmo y vanagloria, que esto tiene que ver que es lo opuesto a la humildad. O sea, el egoísmo, la vanagloria, es totalmente lo opuesto a la humildad. Y si has leído Eclesiastés, a mi abuela, porque vemos que todo es vanidad. O sea, a mí cuando leí Eclesiastés decía, prácticamente todo lo que vemos es vanidad, vanidad de vanidades. Pero hoy que nos toca a nosotras verdaderamente escudriñar en dónde está puesto nuestro corazón. Porque el orgullo es algo que Dios aborrece. Y el orgullo es la raíz de todos los pecados. Porque tiene que ver con ponerme en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Entonces, si vamos a esto, es humildad tiene que ver con reconocer mi dependencia a Dios. Orgullo tiene que ver con ponerme yo en el lugar de Dios y yo llevar el control de mi vida. Y si vas guiando un poco esto, pero eso fue lo que hizo Satanás. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Me encanta este versículo de Proverbios, ¿no? Dice, el temor del Señor. Y el temor del Señor tiene que ver con esa reverencia santa, esa parte de verdaderamente yo vivo la vida de Cristo, que no puedo tener comunión con lo que a Dios no le agrada. O sea, cuando yo verdaderamente vivo, si hay esa comunión, si hay un afecto en Cristo, si hay, verdaderamente no puede haber comunión con lo que a Dios no le agrada. No podemos permitirnos pláticas que a Él no le agradan, no podemos estar en conversaciones donde a Él le molesta, o sea, donde Él se iría. ¿Por qué nosotras nos quedamos? Entonces, es ese llamado a responder, dice, Dios aborrece, dice en este versículo, dice, Él aborrece el mal, pero aborrece el orgullo y la arrogancia. Y eso tiene que ver con caminar en un mal camino. Y vuelvo a esto, o sea, si algo vemos, y creo que es algo que vemos una tras otra vez, es una sociedad arrogante y orgullosa. Y creo que es lo que nos enseña, y mucho también lo tiene que ver con esa sociedad pantalla o de aparentar algo, ¿no? Aparentamos muchas cosas, pero ese orgullo y esa arrogancia nos llevan a creer que nosotros tenemos el control de nuestra vida. Y cuando algo no sale como queríamos, ya estamos llorando, tirando la toalla, ya estamos... Cuando Dios es verdaderamente el Rey, cuando verdaderamente vivimos esa actitud humilde delante de Dios, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Proverbios 16, del 18 al 19 dice, delante de la destrucción va el orgullo. O sea, a mí me volaba. Cuando vemos destrucción, ¿qué es lo que va delante? O sea, lo que provocó la destrucción, es decir, el resultado de la destrucción que vemos, ¿cuál fue la actitud primera? El orgullo. Y delante de la caída, la arrogancia. Cuando vemos que alguien cae, no es porque había un corazón arrogante. O sea, la arrogancia nos lleva a caer y el orgullo nos lleva a destrucción. O sea, yo creo que ninguna de nosotros queremos vivir esto, pero el corazón orgulloso siempre nos va a llevar a destruir todo lo que hay a nuestro alrededor. Lo vemos, dice,
la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Yo creo que esta parte del orgullo, si nos damos cuenta, cuando nosotros caminamos con orgullo, nuestras relaciones las estamos rompiendo. Nuestra familia, nuestras casas. O sea, cada vez que permitimos orgullo, no nos estamos dando cuenta que lo que verdaderamente está haciendo nuestra actitud es golpear hasta destruir, y no solamente golpes, sino golpes de odio, porque eso es lo que hace el orgullo, destruye todo lo que hay a su alrededor. Pero la arrogancia nos lleva a caer. La arrogancia también tiene que ver con yo creo que yo sé más, ¿no? Yo creo que yo sé más que todos los que están, es que no, yo creo que yo puedo controlar este mal hábito, ¿no? De repente, caída, porque si no dependemos de Cristo, el depender de nosotros mismos, caída y destrucción. Dice, mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. O sea, a mí esto, ser de espíritu humilde. Nos está haciendo este llamado a que nuestro espíritu, nuestra vida, no haya arrogancia, no haya soberbia, no haya orgullo. Por eso decía, esa radiografía de extirpar todo lo que no está bien. O sea, en esta parte de raíces, no estamos hablando de semillas, raíces. Cuando hay una plaga, se tiene que quitar desde la raíz. Si no la quitas desde la raíz, va a valer. O sea, lo que hagas va a valer. Quitar lo que estorba. Y te quiero dar este ejemplo de alguien que se mordió en orgullo, en arrogancia, en soberbia, y te lo decía antes, pero fue Lucifer. Y lo vemos en Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitaste a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. ¿Se dan cuenta la actitud que tuvo Lucifer? O sea, su actitud fue yo subiré. Yo sé más que Dios, yo me voy a sentar en el trono de Dios y arriba del trono de Dios porque yo sé más que Dios. Eso es lo que pasa con un corazón egoísta, soberbio. Estamos moviéndonos en el espíritu de Lucifer. Y debemos tener mucho cuidado porque el egoísmo que tiene que ver, si no estamos caminando en el reflejo de hijos de Dios, estamos caminando como hijos de Satanás. Y eso siempre nos va a llevar a orgullo, soberbia, y es lo que vemos en esta generación caída que aún no ha tenido un encuentro con Jesús. ¿Por qué caminan en todo esto? Porque caminan reflejando lo que su padre Lucifer refleja. Pero cuando nosotros caminamos en el reflejo de Cristo, aborrecemos la soberbia, aborrecemos el orgullo, y caminamos en humildad, en templanza, en bondad, en mansedumbre, dando los frutos del Espíritu. Y ese es el llamado al que estamos. Ahora, si nos damos cuenta, siempre la raíz del orgullo va a producir destierro. Porque ¿qué pasó con Lucifer? Sí, pudo que él pensó que iba a llegar arriba del trono de Dios, que él iba a estar, pero ¿qué pasó? Enseguida cayó. ¿Qué nos hace creer que el orgullo o que tomar nuestras propias decisiones nos va a llevar a algo bueno? O sea, enseguida es un ¡pum! Porque no podemos ponernos en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y hoy es ese llamado también a responder y decir, Padre, yo no quiero y perdóname si he tomado tu lugar en cosas que yo pensaba, hasta lo más simple, hasta si tenía que decidir si ir a la derecha o a la izquierda. O sea, verdaderamente levantarnos entendidas. Entonces, esa raíz del orgullo produce destierro, pero también nos va a llevar a muerte. ¿Por qué? Porque cada vez es increíble, pero cuando alguien se mueve en orgullo, en soberbia, y se empieza a llenar de esto y no empieza a quitarlo de raíz, empieza a tener como una venda. Y su corazón se hace como el corazón de Saúl. O sea, Saúl se empezó a mover en soberbia, empezó a creer que tener el trono de Israel era por él, por sus méritos, que vean sus conquistas, que él podía también
llevar así altares a Dios. ¿Y qué lo llevó a eso? A perder el trono, perder su vida y literal perder la unción. Lo más importante, perdió la unción de Dios. Ya la unción de Dios ya no estaba sobre él. Y eso es algo que debemos hoy despertar. Debemos despertar porque no podemos caminar en eso. Porque el corazón que se empieza a mover en eso es como si se vuelve un corazón de piedra que ya no ve el mal. O sea, él piensa que todo lo que hace está bien. Debemos tener cuidado porque hoy es un tiempo de caminar conforme al corazón de Dios. Y en esta parte estamos llamadas a nosotras erradicar toda raíz contraria que se había querido levantar en nuestras vidas de manera consciente o inconscientemente, para que hoy podamos sembrar las semillas de vida. Y esas semillas de vida tienen que ver con vivir a Cristo, vivir anclados a la palabra, vivir llenos de Jesús, vivir llenos del Espíritu. O sea, igual me impactaba, ¿no? Porque lo leíamos cada vez que vemos en lo que estábamos leyendo en Lucas. Eran llenos del Espíritu y empezaban a hablar. Eran llenos del Espíritu y el Espíritu Santo ponía palabras en su boca. Y ese es el llamado al cual nosotras estamos llamadas. Pero ¿qué tiene que haber? Una renuncia. Una renuncia al orgullo, a la soberbia, a la vanagloria, a todo lo que tal vez podemos estar cargando al querer hacer nuestra voluntad porque a mí me parece, ¿no? Tenemos que haber esa renuncia y vivir con una actitud humilde, decir: Dios, tú eres mi Rey. Tú eres mi Señor. Y verdaderamente que Dios sea Rey y Señor de nuestras vidas. Es algo que igual me volaba. Yo veía este ejemplo que decía que cuando veíamos cuando están en la última cena, ¿no? Y Jesús dice: me van a entregar. Vemos que 11 de los discípulos les dicen: ¿seré yo Señor? Porque había un reconocimiento de Dios como, o sea, Jesús como su Señor. Pero el único que le llamó maestro y no lo reconoció como Señor fue Judas. Él le dijo: ¿seré yo maestro? No Señor. Judas no hizo a Jesús Señor de su vida y lo llevó a caer. La única manera es: ¿cuál es la revelación que hoy estamos teniendo de Jesús? Que nos está llevando verdaderamente a tener ese entendimiento de Jesús como Señor de nuestras vidas. Jesús como la autoridad de nuestras vidas. Cuando Jesús es la autoridad, nos movemos de manera totalmente diferente. Creo que ya se había hablado, ¿no? Pero en la realeza hay protocolos, y cuando con el simple hecho de nacer como parte de la familia real, cambia algo. O sea, no hay manera en la cual te puedas seguir comportando de la manera en la que te comportabas. Hasta el protocolo en la mesa es diferente, no sé cuántos tenedores o cubiertos tengan para cada cosa, pero hay un cambio. Hoy nosotras, nuestra vida fue pagada por el precio más importante. ¿Cómo está haciendo ese cambio? ¿Cómo está haciendo nuestro corazón? Hijo, no quiere decir que no haya problemas, que no haya dificultades, que no haya veces que las regamos, porque las seguimos regando, pero la manera en la que responde el corazón es lo que marca totalmente la diferencia. Por eso Dios está buscando un corazón humilde en nosotras. Porque el corazón humilde en nosotras, cuando nos equivoquemos, pero Dios ve un corazón humilde, contrito y humillado, hay una transformación. Pero si ve un corazón orgulloso, soberbio, dice: lo primero que tengo que tratar es con el orgullo, la soberbia. Y sí, leí algo, ¿no? Decía: muchas veces cada uno de nosotros tenemos temperamentos diferentes, que pues hasta incluso nuestros papás nos tienen que moldear de manera diferente. Dice: hay hijos que son barro, entonces es muy fácil moldearlos como el barro, ¿no? Es muy fácil, una instrucción se moldea fácil, ¿no? Dice: hay otros que son metal. No vas a tratar el metal como barro, lo necesitas tratar con, o sea, cosas más duras, le tienes que meter, pero para que verdaderamente se transforme en algo hermoso. De esa misma manera, Jesús trata nuestras vidas en nuestros corazones, con amor, con gracia, pero también cuando hay cosas duras, va a meter, porque se necesita moldear. El metal en nuestras vidas se necesita doblar para verdaderamente producir algo verdaderamente hermoso. Mateo 11 del 29 al 30 dice:
Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Me encanta este versículo porque nos lleva a esta parte de el tener el yugo de Cristo, vivir a Cristo no es difícil. O sea, yo creo que a veces pensamos que nosotros nos ponemos más que sea difícil de lo que verdaderamente es. Dice, es fácil. Jesús mismo nos dice que se pongan mi yugo sobre ustedes es fácil. Y nos dice, aprendan de mí. Me encantó porque la semana pasada mi mamá lo compartía, ¿no? Jesús nos enseñó con el ejemplo. O sea, no fue como sí, te voy a decir, pero mi ejemplo no demuestra nada. No, el ejemplo de Jesús fue perfecto para que nosotros podamos aprender de él. Oye, llevándolo ante el tribunal, dice que no abrió su boca. Dice, muchas cosas podemos aprender de él. Oye, y tenía un corazón de, voy a ser el primero en lavarle los pies a mis discípulos. Voy a ser el primero en que le hace falta de comer a la multitud. Vamos a darle de comer a la multitud. No estaba pensando en nada más que escuchen el mensaje, sino estaba pensando también en las necesidades de los demás. Y si vemos, no solamente lo más importante, mostraba salvación. Decía, sí, te voy a sanar, pero no les decía, ya estás sano, ¿no? Le decía a los leprosos, ¿no? Sí, lo sanó, pero le dijo, te has salvado, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que Jesús, con su corazón misericordioso, lo que más anhela es que seamos salvos de la condición de pecado, salvos de cualquier cosa? Más que tener un milagro de sanidad, Él anhela nuestra salvación. Y en eso tiene que ver también ese entendimiento a que Él está tocando la puerta de nuestro corazón y nos está enseñando. Y nos dice, cada que leamos su palabra nos va a llevar a cómo debemos menguar para que Él brille en nosotros, ¿no? Cómo hay actitudes que tenemos que erradicar, y es ese espejo, ¿no? Cada que lo leemos nos está llevando a verdaderamente ser transformadas, que la palabra nos transforme. Y estoy ya prácticamente cerrando, pero vamos a ir a Filipenses 2 del 5 al 11, que es la segunda parte que te decía de este mensaje. Y dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Me encanta esto de Filipenses 2 del 5 al 11 porque nos habla acerca de la actitud de Jesús en esa humildad verdadera. O sea, si lo podemos poner, esta es la esencia de la humildad verdadera, lo que Jesús hizo. Me encanta porque dice, haya en nosotras la actitud de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que haber en nosotras? La actitud de Cristo. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo? Y te lo quiero poner en estos 4 puntos. Dice, se despojó a sí mismo aún siendo Dios. Eso tuvo que ver con una renuncia. Renunció a sus derechos para hacerse literal, para tomar, el punto 2, la forma de siervo. El punto 3, tomando la forma de hombre, se humilló. O sea, tomó la forma de siervo y se humilló. Y el 4, en esa humillación fue obediente hasta la muerte de cruz. O sea, a mí me vuelan estos 4 puntos. Se despojó, tomó la forma de siervo, se humilló y fue obediente. La humillación, vivir humillados delante de Dios, nos hace ser obedientes. Nos hace ser hijas obedientes, hijas que responden la voz de Dios. Y fue lo que Jesús hizo. O sea, Jesús estaba y dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediencia. Pero también hubo esa parte de se humilló.
y nació en un pesebre. O sea, se humilló de tal forma que no nació en el mega, no sé si en esa época había como mega hospitales, pero imagínate, no nació en la mega mansión, era de la casa de David, no nació así con él, pero nació y se hizo humilde hasta en su nacimiento, se humilló. Y nosotros, esa es la actitud que tenemos que tener, ser humildes de corazón. Y esa parte de ser humildes tiene que ver con que Cristo gobierne nuestras vidas, hacerlo Señor de nuestras vidas, Señor de nuestros corazones, saber que nuestra vida es gobernada por Cristo, no por nosotras. Y es aquí donde decía, el mundo puede ver la humillación como algo malo, pero la humillación es lo más glorioso que puede existir. Porque ¿qué pasó con la actitud de Jesús al hacerse humillado? Dice que fue exaltado, dice que por el Padre, dice para que toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. O sea, la humillación de Jesús lo llevó a experimentar la mayor gloria. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer, que vivir vidas humilladas delante de Cristo nos lleven a reflejar al Padre todos los días de nuestra vida. Y en esa humillación, verdaderamente saber que nuestros tesoros no son aquí en la tierra, sino son en el cielo. O sea, son esos tesoros eternos. Ahora, esa humillación vemos que fue recompensada por Dios. Joel 2, del 12 al 13 dice: aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Me encanta a mí este versículo de Joel 2, del 12 al 13, porque dice, volvámonos de todo corazón. Pero hay algo que nos dice, y es como esa alerta. A mí me encanta poner siempre así como estos alerta, warnings, ¿no? Pero dice, rasguen su corazón, no sus vestidos. ¿Qué hacían los fariseos? ¿No? Vemos a Caifás rasgando sus vestidos, pero su corazón, o sea, su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Era una fachada. Y ese llamado tiene que ver con, debemos dejar de vivir vidas de aparador. Hermana, debemos dejar de vivir vidas de aparador. ¿Qué es una vida de aparador? Lo que te decía. Solamente decir, traigo la fachada de cristiana, ¿no? Pero mi corazón no está rasgado delante de la presencia de Dios. Pero mi corazón no está humillado delante de la presencia de Dios. El rasgar nuestro corazón también tiene que ver con un acto de humildad. Tiene que ver con un acto verdaderamente de decir, yo no puedo, te necesito a ti. Te necesito todos los días de mi vida. Y así vemos también, Juan el Bautista también los exhortaba diciendo, den frutos dignos de arrepentimiento. O sea, esto tiene que ver con el rasgar nuestro corazón, no solamente nuestros vestidos. ¿Por qué? Porque un resultado de verdaderamente humillarnos tiene que ver con frutos dignos de esa humillación, de ese arrepentimiento, de ese decir, todo esto te lo doy, todo esto te pertenece, Cristo. No es solo de palabras, es un cambio por completo en la manera en la cual vivimos, comportamos, hablamos. Esa es la verdadera humillación. Y es la humillación que Dios está buscando de nosotros. Ahora, yo te decía, Dios está tratando nuestros corazones y nuestras vidas de diferentes maneras. Pero a mí me encanta cómo trató en la vida del rey David, ¿no? Porque vemos cómo le dio ese llamado de decir, tú vas a ser rey de Israel. Pero si damos cuenta, tardó bastante en que pudiera ser rey de Israel. Estuvo huyendo, estuvo literal siendo perseguido por Saúl. Todo lo que decían a través de él era cosas malas, estaban ahí persiguiendo su vida, queriéndolo matar. Pero ¿qué se fomentó en él? Un corazón humilde. Y ese corazón humilde lo llevó a poder escribir todos esos salmos, ¿no? Lo llevó a poder tener ese corazón humilde que al asumir el trono no se vanaglorió, ¿no? Sino que tenía un corazón humilde que cuando se equivocaba y se equivocó, tenía ese corazón humilde a responder a la voz de Dios y decir, Dios, he pecado contra ti,
perdóname, límpiame, restáurame, o sea, crea en mí un nuevo corazón. Y hoy a lo mejor estamos pasando por momentos donde decimos, híjole, es que yo tengo la promesa, no sé, Dios me ha hablado esto, me ha dicho que me voy a ir a China a ser misionera, pero no veo el cómo, no veo el qué, todo está... Lo que Dios quiere tratar antes de mandarnos a eso es humildad. Humildad. ¿Por qué? Porque si no reconocemos nuestra necesidad por Dios, cuando tengamos ese cargo, ¿qué vamos a hacer con ese cargo? Cuando tengamos eso que tanto le hemos pedido a Dios, pero no tenemos esa dependencia de quién es Dios, ¿qué va a pasar? Destrucción, caída. Y amada, este es el llamado que tenemos a través de la palabra de Dios. De verdaderamente humillarnos. Y qué hermoso que tenemos el mejor manual de todos. La preciosa palabra de Dios que nos va a guiar, que nos guía, que nos da esa enseñanza. Y que haya en nosotras el mismo sentir de Cristo. Ese sentir de Cristo, ese sentir donde no nos consideremos más que el que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, que no haya ese sentido egoísta, sino que verdaderamente nos despojemos de toda nuestra carnalidad, nos despojemos de todo lo que somos nosotras para que sea Cristo brillando a través de nosotras. Y si algo quiero que nos podamos llevar el día de hoy es, Cristo, el Espíritu Santo, quiere desarrollar en nosotros un corazón humilde. Un corazón humilde, porque un corazón humilde es ese corazón conforme a su corazón. Y es el corazón que a Dios le agrada. A Dios le agrada el corazón humilde. Te quiero invitar a que podamos cerrar este tiempo en oración, que puedas ahí cerrar tus ojos, poner tu mano en tu corazón y decirle, Espíritu Santo, gracias por esta palabra que tú has hablado. Gracias porque tú hablas a mi corazón, a mi vida, y hoy yo me quiero despojar y en el nombre de Jesús yo me despojo de todo orgullo, de toda soberbia, de toda vanagloria, de todo lo contrario que había yo permitido consciente o inconscientemente en mi vida, que te estaba robando el trono, Jesús, de todo lo que te pertenece, de mi vida, de mi corazón, de mi agenda, de mi familia. Hoy te pido perdón, Jesús, y hoy vengo y te digo que crece en mí un nuevo corazón, que renueves un espíritu recto en mí. Esa es la oración de nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos des un nuevo corazón, un corazón conforme a tu corazón, un corazón humilde, un corazón dispuesto a escuchar tu voz, un corazón sensible a tu palabra, sensible al Espíritu Santo, que no callemos, que nos levantemos en ti, que pensemos más en las necesidades de los que están a nuestro alrededor que en las nuestras, que seamos sensibles a lo que tú has hablado y que no nos llenemos en ningún momento de ningún pensamiento contrario de soberbia. Queremos preservar el diseño que tú creaste perfecto para que caminemos en unidad, para que caminemos en tu propósito, para que caminemos, Jesús, siendo embajadoras de tu reino en esta tierra. Te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.